La voz de tantos venezolanos y venezolanas que luchan por mejorar la calidad de vida en nuestras comunidades. El Radar de los Barrios, con Jesús Torrealba. Regresamos al Radar de los Barrios. Ya escuchábamos en el segmento anterior las consideraciones que hacía la doctora Rocío San Miguel sobre este tema, pues sobre, en primer lugar, el pretender descalificar la protesta social, la protesta ciudadana, la protesta estudiantil y tacharla de insurgencia armada, nada más y nada menos, o desestabilización como pretexto para ser reprimida mediante el uso de la fuerza militar. Ahora vamos a hablar con dos dirigentes sociales en este segmento. Vamos a hablar en primer lugar con Carlos Julio Rojas. Carlos Julio Rojas es dirigente de la zona norte de Caracas, del Frente Norte de Defensa de las comunidades del norte de Caracas, insisto, y queríamos hablar con él sobre el impacto que tuvo en esa comunidad el apagón pavoroso que sufrió Caracas en el día de ayer, no solamente la noche de anteayer, sino hasta bien entrada la tarde del día de ayer. ¿Qué impacto tuvo eso en no solamente en la movilidad, sino en la vida de los vecinos del norte de Caracas? Carlos Julio, bienvenido a esta tu casa, el Radar de los Barrios, te escuchamos. Gracias por la invitación, Chugo. Se podría hablar de que el apagón comenzó de forma sorpresiva a las 11 de la noche, donde vimos que buena parte del norte de Caracas, parte de Altagracia, San José, Candelaria, San Bernardino, El Recreo, San Bernardino y San Agustín, se quedaron sin luz eléctrica. ¿Qué vimos en ese momento? Que bajo el amparo de la oscuridad, y recibimos bastantes reportes, porque gracias a Dios teníamos cargado el celular, en ese instante como colectivos, incluso motorizados bajo el amparo de la noche, pasaban con armas de fuego alrededor de estas parroquias, creando miedo. Esos fueron los primeros instantes donde se llegaron a escuchar detonaciones, tiros al aire, en lo que fue desde las 11 de la noche como hasta las 2, 3 de la mañana. Después, cuando llega la luz del día, comenzó un gran caos. ¿Cuál fue ese gran caos? La dificultad para los ciudadanos del norte de Caracas de salir de sus casas. Recuerden que la gran mayoría de la gente que vive en San Agustín, Candelaria, San Bernardino, El Recreo, vive en edificios y la gran mayoría de esos edificios tienen puertas eléctricas. Eso primero fue la primera dificultad. Segundo, cómo las personas podían cocinar. La gente no pudo cocinar en todo este transcurso de 16 horas que duró el apagón, desde las 11 de la noche hasta las 3:30 de la tarde del día siguiente. También queremos en todo este monitoreo que nosotros realizamos, cómo es posible la escasa presencia policial. Si hay presencia policial para reprimir, si hay presencia policial contra los estudiantes, contra los dirigentes sociales que protestamos, pero para brindar seguridad en medio de la contingencia que se vivía en estas 16 horas, no hubo ningún tipo de presencia policial. Esto hacía que los atracos y los robos aumentaran en este proceso. También hay que recordar las clínicas y hospitales que se ubican en el norte de Caracas, mayormente en la parroquia San Bernardino, donde vimos cómo médicos trabajaban con linternas en el hospital de niños. Nosotros les queremos hacer una reflexión, un exhorto a Jessy Chacón. Nosotros el año pasado dijimos muy claramente que los apagones llegaron al municipio de Libertador. En esa zona de San Bernardino donde se generó el fuego hay una alta presencia de basura y de maleza. Desde hace muchos años no se le hace el mantenimiento correcto. Nosotros pagamos altas tarifas de luz eléctrica que no se ven reflejadas en una calidad de servicio, subidas y bajadas de voltaje que te queman tus aparatos eléctricos. Nosotros fuimos a protestar a Corpoelec el año pasado a finales con nuestras computadoras, con nuestros reguladores de voltaje, exigiéndole algún tipo de recompensa al ministro Jessy Chacón. Entonces hay que decirle claramente que no le eche la culpa a otra persona, que le asuma su responsabilidad, que realmente le dé la cara a los ciudadanos, porque la situación de los apagones llegó al municipio de Libertador y la situación vivía ayer con 6 estaciones de metro cerradas. Es decir, el caos llegó al norte de Caracas y realmente vimos que ni Jorge Rodríguez, que se dedicó a hacer acusaciones de que los guarimberos, que los no guarimberos fueron los que crearon este caos, nosotros le decimos, no hubo ningún tipo de plan de contingencia. ¿Y qué tuvimos que hacer los ciudadanos? Realizar monitoreos, prepararnos y organizarnos, porque hay que reconocer que la organización social y vecinal tuvo que dar la cara en medio de este caos, ya que las instituciones del Estado le dan la espalda al país. Muchísimas gracias a Carlos Julio Rojas por esta información importante que nos da de lo ocurrido, por cierto, no en ningún barrio alejado del este popular caraqueño o del
del lejano oeste capitalino. No, estamos hablando del pleno corazón urbano de Caracas. Estamos hablando de Candelaria, San Bernardino, Avenida Panteón, Avenida México. Estamos hablando de esos espacios que, por cierto, el gobierno cada vez que le da la gana los paraliza para hacer las minimarchas que acostumbra hacer ahora, pero que cuando hay esta situación de emergencia producto del apagón provocado además por el escaso mantenimiento preventivo, bueno, entonces no hay fuerza pública que proteja a los ciudadanos y tuvieron que experimentar el terror ante la presencia de AMPA-PIE y de motorizados armados, como acaba de denunciar, repito, acá el dirigente vecinal Carlos Julio Rojas. Y vamos a conversar de inmediato con otro dirigente vecinal, con Ismael García. Ismael García, no el diputado, sino el dirigente comunitario de la zona norte de Caracas, concretamente del ámbito de Simón Rodríguez, Pinto Salinas, pero que ha extendido su accionar por todo el norte de Caracas. Ismael también está vinculado con la dinámica de la economía popular. Él está estrechamente vinculado con el tema de los mercados a cielo abierto y queríamos hablar con él sobre ese tema precisamente. Ismael, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Chugo. Buenos días a toda la audiencia. Te queríamos preguntar lo siguiente, Ismael. Por un lado está la protesta de los productores agrícolas andinos, los llamados ferieros, las personas que suelen trasladar hacia el centro del país las verduras y las hortalizas. Ya tienen 5 días que no están trasladando esas hortalizas hacia Caracas en protesta por lo que ellos denuncian es la inseguridad en la vía y la matraca de que son víctimas por parte de funcionarios policiales y militares en las alcaldías. También tenemos el tema de la devaluación pavorosa que ocurrió el pasado lunes. Te queríamos preguntar, ¿cómo han afectado esas dos cosas, tanto la huelga de brazos caídos de los productores agrícolas de los estados andinos, como esta nueva situación económica? ¿Cómo ha afectado la dinámica de los precios en los mercados? ¿Qué has visto tú? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, primero que nada, lo que tú dices es verdad, pues aquí hay una cuestión bien grave con esto de los compañeros que vienen del interior con su mercancía, especialmente de La Cripta y San Cristóbal, de Cordero, de diferentes partes de los Andes. Incluso eso va a traer un grave problema y si el gobierno cumple con quitarle los camiones a estos trabajadores, mucho peor va a ser todavía, porque los sembradores, los que cosechan, están dispuestos a ir a huelga incluso con todos los choferes y todos los ayudantes si esto llega a suceder. Ellos, en vez de buscar solución, lo que están es buscando cada día más problemas, porque no se basta con los problemas que ya tenemos, sino que buscan más problemas de lo que ya hay. Yo estoy totalmente de acuerdo también con lo que decía Carlos Julio Rojas. Caracas está totalmente sucia y no se ve un alma quitando basura de una parte. Mucho menos van a quitar monte de lado de las torres de controles en el Cerro del Ávila y en cualquier cerro de Venezuela. Y esto trae como consecuencia que está haciendo un calor ahorita de más de 38 grados. Se está haciendo ahorita en Caracas y en toda Venezuela. Entonces eso es lo que quema. Y al quemar, lógicamente, lo que encuentran alrededor son las torres de controles de cualquier estado donde hay torre de control. Entonces el ministro que por favor se ocupe de su trabajo, que se ocupe de hacer lo que tiene que hacer y dejen de estar acusando a nadie. ¿Hasta cuándo van a hacer ese plan? Todo el Caracas, especialmente el metro de Caracas, ayer sufrió otra consecuencia. El metro de Caracas, la gente tuvo que salir de nuevo a buscar un transporte de cómo trasladarse a sus oficios y a sus casas cuando vinieron de regreso, porque no había metro. ¿Hasta cuándo va a estar la gente del metro sufriendo? La gente que los usuarios. Señores, tomen conciencia, ¿vale? de lo que está pasando. Ismael, para ubicarnos nuevamente en este tema de los mercados y los precios, ya nos aclaraste el impacto que ciertamente está generando en Caracas este tema de la protesta de los productores y transportistas de productos agrícolas de los Andes. Ahora te pregunto sobre el tema de la inflación, el tema de la devaluación. Ya hasta el propio gobierno, hasta el propio Instituto Nacional de Estadística ha reconocido
conocido un incremento sustancial en los precios de los productos que integran la canasta básica. Tú que estás en el día a día, que estás muy cerca allí de los mercados a cielo abierto y también de los mercados municipales, ¿qué has notado en los precios en lo que va de semana? ¿Qué nos puedes decir? Totalmente horrible, Chugo, y todo el pueblo que nos está oyendo en este momento. Un azúcar por lo menos que te costaba 6 bolívares, 6 y piquito, ya tú vas a buscarla y vale 18 bolívares. Y eso ya por control directamente del mismo gobierno, mercancía, hortaliza, por el mismo problema que hay, sigue subiendo. Bueno, es que todo, porque el otro problema es de que ellos dicen que para que no se lo lleven fuera de la frontera, pero bueno, que controle la frontera, pero que no frieguen a la gente del centro de ningún estado, porque estamos pagando justo por pescadores ahora, de que por querer controlar el desabastecimiento, están controlando al pueblo en una forma bárbara, una forma que no comprendemos sinceramente. Si ellos quieren controlar su frontera, que la controle, pero que no le echen la broma al pueblo, que es el que está pagando la consecuencia ahora de que incluso de que no hay, porque no hay nada. Tú ves aquella tremenda cola en todos los centros donde venden los víveres de primera necesidad y no están los víveres, pues. Entonces, también en ese sentido el gobierno que se ponga la pila, porque le va a salir un monstruo que no va a ser el monstruo de los políticos, le va a salir un monstruo que es el monstruo del pueblo en la calle. Así es, muchísimas gracias a Ismael García, el dirigente vecinal del norte de Caracas, vinculado estrechamente al accionar de los llamados mercados a cielo abierto y de los mercados municipales. Yo debo recordar que los mercados a cielo abierto son una iniciativa ciudadana que surgió en Venezuela a raíz de lo ocurrido en aquella crisis llamada el Caracazo en 1989, en aquellas jornadas terribles de violencia. Buena parte de la infraestructura comercial que había en los sectores populares fue destruida, fue saqueada, fue incendiada y después no se repuso en su inmensa mayoría porque nadie en su sano juicio iba a abrir un abasto en una zona donde en cualquier momento podía presentarse nuevamente una crisis y volver a perder su inversión. Entonces muchos abastos, muchas panaderías, muchas carnicerías, muchos expendios de víveres que quedaban en los sectores populares desaparecieron para no reabrir jamás. Entonces se produjo esta iniciativa ciudadana, organizaciones civiles, asociaciones de vecinos, contactaron con organizaciones también de productores, de pequeños productores, y se produjo esta suerte de alianza de pueblo con pueblo que hizo posible que vinieran a Caracas y vendieran directamente sus productos en comunidades populares, estos productores agrícolas y pecuarios. Bueno, esto se ha visto severamente interferido en los últimos tiempos porque, como ustedes saben, el gobierno tiene una especie de guerra muy dura, no contra el AMPA, por cierto, sino contra la gente de trabajo, ¿no? Entonces los mercados a cielo abierto han sido objeto de distintas restricciones a lo largo de los últimos años. Sin embargo, bueno, siguen existiendo precariamente, pero siguen existiendo, y a esa actividad está asociado este dirigente popular, Ismael García, que nos informaba acerca del impacto que en los precios de estos productos ha tenido tanto la huelga de los productores agrícolas de los Andes como el impacto de la devaluación y de la inflación creciente, que hasta el mismo gobierno ha tenido que reconocer que los costos de la canasta básica se han incrementado en el último año casi en un 70%. Vamos a nuestra segunda pausa comercial, vamos a escuchar los titulares correspondientes a esta hora y ya regresamos con muchísimo más del Radar de los Barrios. Crónica Urbana. Éxitos de la gente y organización social en El Radar de los Barrios por RCR.